pesar de tener una espiritualidad y un sistema de pensamiento autóctonos, China no ha sido indiferente a la influencia de las grandes religiones mundiales. Sin duda, la mayor fue la ejercida por el budismo, que llegó por primera vez en la dinastía Han en torno a los siglos I y II de nuestra era, y que tuvo una edad de oro en la dinastía Tang, con el desarrollo de tradiciones autóctonas y los famosos viajes a la India del monje Xuyanzang en el siglo VII después de Cristo. En lo que respecta al Islam, según el relato tradicional, este llegó de la mano de varios compañeros del profeta Mahoma a principios del siglo VII y el judaísmo llegó a China algunos siglos después, durante la dinastía Song, formando una comunidad en la localidad de Kaifeng. Hoy vamos a profundizar en el primer contacto de la cultura china con la religión cristiana de la mano de Almudena Alba López, profesora de Historia Antigua en la UNED, y de Miguel Fos Ferrer, investigador del Centre d'Estudis i Recerca sobre Asia Central de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hola Miguel, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Almudena. Bueno, desde sus orígenes, la religión cristiana siempre ha presentado un fuerte componente misionero fundamentado en el mandato apostólico reflejado en los evangelios, en el que Cristo encomienda a sus seguidores la tarea de hacer discípulos de todas las naciones, hecho que se refleja en la fundación de numerosas comunidades cristianas en el Imperio Romano y más allá. Una de estas comunidades fue la Iglesia del Oriente, mal llamada Iglesia Nestoriana, que fue fundada, según la tradición, por los apóstoles Tomás y Bartolomé y que se extendió por el Imperio Sasánida a partir del siglo V. Esta iglesia, debido a sus circunstancias geográficas, culturales y políticas, experimentó un desarrollo más o menos independiente de las iglesias de habla griega y romana y demostró un gran celo misionero, pese a las persecuciones que experimentó primero bajo el Imperio Sasánida y a partir del siglo VII bajo el dominio musulmán. ¿Es esta la primera iglesia atestiguada en China? Efectivamente, este es el primer contacto que está atestiguado de manera fehaciente. En la historiografía tradicional de la Iglesia Católica en China, se consideraba que el primero en llegar a China fue el apóstol Tomás. Esto se basa en las tradiciones de los llamados cristianos de Santo Tomás, del estado de Kerala, en la India, que también pertenecen al cristianismo siriaco, y según los cuales el apóstol Tomás viajó de la India a China para predicar el Evangelio. En el siglo IV, Arnovio de Sica escribe literalmente en Adversus Gentes que han ocurrido hechos para suscitar la fe entre los seres, es decir, el pueblo de la seda, que algunos han identificado como el nombre que los romanos daban a los chinos. Y como no, tenemos la famosa leyenda relatada por Procopio de Cesarea en el siglo VI, según la cual los monjes siriacos trajeron gusanos de seda al emperador Justiniano, introduciendo la seda a Occidente, lo que algunos interpretan como un contacto con China. Si bien, según el mismo Procopio, los monjes venían de Serindia, esto podría hacer referencia a Sogdia, que está actualmente en Uzbekistán, o a la región de China que hoy conocemos como Xinjiang. En el siglo VI tenemos indicios esporádicos de la presencia de cristianos en China, como el testimonio acerca de una familia cristiana, probablemente de origen uigur, que se asienta en Gansu en el año 578. Sin embargo, el punto cero de la iglesia siriaca en China es, sin duda, la llegada del misionero Al-Wabban en el año 635, según acredita la llamada Estela de Xi'an. Efectivamente, esta estela es un documento especialmente valioso por haber sido el primer testimonio de la presencia de estos cristianos en China. Fue descubierta en torno al año 1623 y la inscripción que presenta está fechada en el año 781, es decir, describe la llegada del cristianismo a China unos 150 años después de los hechos que contaba de la llegada de Al-Wabban. Sí, la estela tiene un encabezamiento en caracteres grandes donde pone Ta Qin Jingjiao Liu Xing Zhongguo Bei, es decir, estela de la llegada del Jingjiao, la religión luminosa, que es como lo llamaban, del reino de Ta Qin, es decir, del Imperio Romano a China. Es interesante observar que Da Qin era el nombre con el que se conocía al Imperio Romano durante la dinastía Han y que se identificaba el cristianismo con esta región. ¿Esto siempre fue así? No siempre. Parece ser que en un primer momento se asoció con Persia
y se conocía como Buosujiao o la religión persa, pero que se cambió a Daqin en virtud de un edicto del emperador Xuanzong del año 745. ¿Y a qué se debió este fenómeno? No está muy claro, pero probablemente se debiese a cambios en el clima político y en las relaciones entre Persia y China. En cualquier caso, la nueva denominación ayudó a disociar al cristianismo de un grupo étnico o lingüístico concreto. Ya veo. Volviendo a la estela, esta nos ofrece un relato de la llegada de Aluoben a la capital de la dinastía Tang, Chang'an, que corresponde a la actual ciudad de Xi'an, en el que se indica que este misionero ofreció escrituras religiosas e imágenes al emperador Taizong. Este, tras haberlas examinado, concluyó que esta nueva religión era beneficiosa y promulgó un edicto de tolerancia en el año 638, cuyos contenidos están reproducidos en la estela. Es muy interesante porque en este periodo de tolerancia vemos una relación muy estrecha entre la Iglesia y el Estado, ¿no? En virtud del edicto que acabas de mencionar, los monasterios tenían que pintar retratos del emperador y exhibirlos en sus muros. Las relaciones parecen haber sido por lo general armoniosas, salvo durante el reinado de la emperatriz Wu Zetian, que favorecía a los budistas, pero bajo el reinado de Xuanzong a principios del siglo VIII se restauraron los altares, y el emperador incluso compuso inscripciones de su puño y letra para ser expuestas en los monasterios. Este es un dato importante porque la caligrafía del emperador ofrecida a sus súbditos y vasallos como señal de favor es un hecho importante en la historia de China. En esta época también está atestiguada la presencia de obispos como enviados diplomáticos. En el año 719 se describe la llegada de un monje de gran virtud, Da de Shang, cuyo nombre no se indica, pero que venía de Fulin o Roma, y también de un obispo persa llamado Jilie, que podría corresponder al nombre Gabriel, en el año 732. También tenemos noticia de un monje llamado Ji He, que podría corresponder al nombre Jorge venido de Da Qin, en el año 744, de forma que los cristianos tenían una cierta presencia en la corte imperial. Sin embargo, sabemos que todo esto iba a cambiar con el fin de la tolerancia. Efectivamente. El relato de la estela termina en el año 781 y no volvemos a tener noticia del cristianismo en esas tierras hasta el año 845, en el contexto de la llamada Gran Persecución Antibudista iniciada por el emperador Wuzong. Esta persecución obedecía a diversos motivos. En primer lugar, este emperador era adepto del taoísmo, una tradición religiosa local, y deseaba expulsar las religiones percibidas como extranjeras. Por otra, esperaba llenar las arcas del Estado, mermadas por la guerra contra los uigures, confiscando los bienes de los monasterios budistas. En su decreto antibudista del año 845, extendió su persecución a los zoroastrianos y a los cristianos, y estas religiones, junto con el maniqueísmo, fueron prácticamente erradicadas de China. Muchos de ellos, huyendo de la persecución, migraron hacia el sur, a Guangzhou, pero según relata el autor árabe Abu Zaid, fueron masacrados junto con otras minorías religiosas durante la rebelión de Huangshao en torno al año 878. Según el testimonio de otro autor árabe, a finales del siglo X, el patriarca de la Iglesia del Oriente, Abdiso I, envió una delegación al Extremo Oriente para contactar con las comunidades que sobrevivieron, pero ésta regresó informándole de que la iglesia había sido destruida y que solamente quedaba un cristiano en China. Claro, esto es una exageración, puesto que se han encontrado lápidas cristianas de las dinastías Song y Liao, pero lo cierto es que la presencia de los cristianos había pasado a ser anecdótica. Entonces, podemos fechar esta primera etapa de la misión en China entre el año 635, con la llegada del monje Aluoben, y el año 845 con la persecución de Wuzong, tras lo cual vemos que la iglesia cae en el olvido y es posible que la estela hubiese sido derribada y enterrada en el contexto de las persecuciones. El hallazgo de la estela en el siglo XVII supuso, por tanto, una gran sorpresa para los misioneros de la Compañía de Jesús, puesto que tuvo lugar unos 10 años después de la muerte de Matteo Ricci, que es el padre de la misión en China, y que habría querido encontrar sin éxito indicios de la presencia de cristianos en el país. En su momento, el descubrimiento suscitó las sospechas de los detractores de los jesuitas, que procedían por lo general de 3 colectivos. Por una parte, polemistas protestantes, por otra, grupos anticristianos y también católicos de órdenes rivales
que acusaron a los jesuitas de haber falsificado esta estela. Entre los más escépticos se contaba el filósofo Voltaire, que escribió con gran sarcasmo al respecto un tiempo después. Sin embargo, en el siglo XIX, este debate sobre la autenticidad o la falsedad de esta estela tan importante perdió sus tintes sectarios y hoy en día su autenticidad está fuera de toda duda, especialmente a raíz del descubrimiento de otros textos del llamado Corpus Nestoriano. Muchos de estos documentos proceden de las famosas cuevas de Tuenhuang, que nos han proporcionado una gran cantidad de manuscritos de los siglos IV al XI, desde su descubrimiento en el siglo XX, y también del llamado pilar nestoriano de Luoyang, que es un elemento arquitectónico inscrito con textos cristianos que fue descubierto en el año 2006. En lo que respecta a la iconografía, aparte de las características cruces sobre lotos o nubes en las estelas y lápidas de la iglesia nestoriana, se ha encontrado un retrato de Cristo sobre seda datado en el siglo IX y pinturas murales que representan escenas como el Domingo de Ramos, la entrada en Jerusalén o incluso a una penitente, y que están fechados entre los siglos VII y IX en las ruinas de una iglesia de Xinjiang. Un hecho muy curioso es que la Iglesia del Oriente regresaría a China de la mano de los mongoles. Efectivamente, algunas tribus de mongoles se habían convertido al cristianismo, también en torno al siglo VII, y ejercieron una cierta influencia. Por ejemplo, la nuera de Genghis Khan y madre de Kublai Khan, Sorghaghtán Bejí, era cristiana, así como varios generales mongoles, de forma que cuando empezaron a llegar misioneros franciscanos a China en el siglo XIII, el más famoso de los cuales es Juan de Montecorvino, encontraron un caldo de cultivo favorable para las conversiones e incluso llegaron a fundar un arzobispado en Pekín y a entablar relaciones diplomáticas entre la dinastía Yuan y el pontificado de Aviñón. Sin embargo, la caída de la dinastía Yuan en el siglo XIV llevó a la expulsión de todos los cristianos, fuesen católicos u orientales de China, bajo la dinastía Ming, de forma que cuando los jesuitas llegaron a China en el siglo XVI, apenas subsistía el recuerdo de estas dos etapas previas de la misión. Y este sería el final de esta accidentada historia, de no ser por el hecho de que, tras más de 600 años de ausencia, la Iglesia asiria del Oriente envió un obispo a China a finales del siglo XX, en 1988, y celebró la liturgia, según el rito siriaco, por primera vez en el año 2010. Así pues, pese a que su presencia en la actualidad no deje de ser anecdótica, este acontecimiento, unos 1400 años después de la llegada de Aluo Ben, tiene una gran carga simbólica. Bueno, Miguel, muchas gracias por habernos acompañado hoy para hablar de este interesante tema y, bueno, esperamos volver a hablar de China en próximas ocasiones. Muchísimas gracias.